Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en el gimnasio. Pero, desde el laboratorio. Imagina esta situación. Es tu día de peso muerto pesado. Llevas semanas progresando, el plan dice que hoy toca mover 180 kilos. Uf, día clave. Totalmente. Pero has dormido fatal, el trabajo te tiene frito y sientes que no estás al 100%. ¿Qué haces? ¿Empujas y te arriesgas a una lesión o a quemarte para toda la semana? O te saltas el plan y te sientes como que has fallado, ¿no? Exacto. Esa es la pregunta del millón en el entrenamiento de fuerza. Es el eterno dilema entre seguir un plan rígido y, bueno, escuchar a tu cuerpo. Y es justo ahí donde la ciencia lleva años buscando una solución, una especie de, no sé, traductor entre cómo te sientes y cuántos kilos deberías poner en la barra. Exactamente. Y para explorar una de las respuestas más prometedoras, hoy vamos a desgranar un artículo científico. Se titula Monitoring Resistance Training Intensity Using Load Intercept from the Load Velocity Relationship Variables, The Case of Deadlift. Un título largo, ¿sí? Un poco largo, lo sé. Pero la idea es muy potente. El artículo es de un equipo de investigación liderado por Xiaochan Li y Hongshen Chang de la Universidad de Shandong, con colaboradores de otras instituciones en China y también en España. ¿Y dónde se publicó? Se publicó en una revista de referencia, el Journal of Sports Science and Medicine, el 1 de marzo de 2026, en su volumen 25. Pues nuestra misión aquí es precisamente esa. Traducir ese título tan académico y ver qué encontraron, porque es importante, y si de verdad nos ofrece una forma más inteligente de entrenar. Venga, vamos a meternos en faena. Pues para entender la solución que proponen, primero hay que entender bien el problema. Lo de siempre, el método tradicional para medir y programar la intensidad ha sido el famoso porcentaje de una repetición máxima, el por ciento 1RM. El estándar de oro. El estándar de oro, por así decirlo. El pan de cada día de cualquier programa de entrenamiento. Series de 5 repeticiones al 85% de tu 1RM, cosas así. Exactamente. El problema es que ese estándar de oro tiene bastantes grietas. Para empezar, ¿cómo sabes cuál es tu 1RM? Tienes que hacer una prueba máxima. Y eso es agotador. Uf, y tanto. Consume un tiempo y una energía brutales y te deja con una fatiga neuromuscular que puede fastidiarte el resto de entrenamientos de la semana. Te lo compro totalmente. Recuerdo una vez que hice una prueba de 1RM en sentadilla y estuve con las piernas temblando y una fatiga mental horrible durante los 2 días siguientes. Claro. Y mi entrenamiento de esa semana se fue al traste. Justo lo que este método busca evitar. Es que es eso. No quieres quemarte solo para saber cuánto puedes levantar ese día. Y aquí viene la segunda gran grieta. Tu 1RM no es una cifra grabada en piedra. Fluctúa. Claro, cambia. Cambia de un día para otro por 1000 factores. Cómo has comido, la calidad de tu sueño, el estrés del trabajo, todo influye. Con lo cual, ese 85% que tienes apuntado en tu Excel, calculado sobre un máximo que mediste hace un mes, Pues a lo mejor hoy no es real. puede que hoy sea en realidad tu 95% porque vienes más cansado, o tu 80% si vienes pletórico. Ahí está la clave. Es una guía que puede ser muy imprecisa a corto plazo. Y por eso la comunidad científica lleva tiempo buscando alternativas que sean más dinámicas, menos invasivas. Y que reflejen mejor cómo estás de verdad en ese momento. Justo. Y aquí es donde entra en juego la idea central del artículo, que es usar la velocidad. La idea de base es súper intuitiva. Cuanto más te pesa algo, más despacio lo mueves. Lógico. Si levantas una barra con 40 kilos, sale disparada. Si le pones tu máximo, se mueve a cámara lenta. Y lo bueno es que esa relación entre el peso que pones en la barra y la velocidad a la que la mueves no es aleatoria. Es una relación casi perfectamente lineal. ¿Ah, sí? Sí, a medida que subes el peso, la velocidad baja de forma predecible. Esto crea lo que llamamos un perfil carga-velocidad, que es como la huella dactilar de la fuerza de una persona. Entendido. Pero lo que me parece curioso es que el estudio no se fija en la velocidad con un peso concreto, sino en un concepto más abstracto, la intersección de carga o L0. Explícame esto, porque suena a física teórica. Pues aunque suene complejo, la idea es bastante visual. Imagina que dibujas una gráfica. En el eje horizontal pones la velocidad y en el vertical la carga. Vale. Haces varios levantamientos, uno ligero y rápido, otro medio a velocidad media, otro pesado y lento. Si unes esos puntos, te sale una línea recta descendente. Vale, lo veo.
Si prolongas esa línea recta hasta que choque con el eje vertical, es decir, hasta el punto donde la velocidad sería cero, ¿Qué pasa ahí? la carga teórica que correspondería a esa velocidad nula es el L0. Es una estimación teórica de la carga máxima absoluta que podrías mover, tan pesada que ni siquiera se despegaría del suelo. Espera un momento. Entonces, ¿me estás diciendo que podemos estimar la fuerza máxima de un atleta para un día concreto, sin que haga un levantamiento máximo? Esa es la idea. Eso cambia las reglas del juego por completo. Esa es la promesa. Pero claro, para que esto fuera útil, tenía que responder a dos preguntas clave, que son las que se plantea el estudio. Primero, ¿es esta medida, L0, fiable? O sea, ¿es estable? Eso es. Si se lo mido a un atleta hoy y se lo mido pasado mañana, ¿me va a dar un valor parecido? Y segundo, ¿es un método válido para controlar la intensidad? ¿Funciona tan bien o mejor que el viejo porcentaje RM? Vale, es estable y es útil. Y para responder a eso, montaron un experimento bastante exhaustivo, ¿no? Muy exhaustivo. Reclutaron a 30 atletas muy bien entrenados, 15 hombres y 15 mujeres, todos con al menos 3 años de experiencia y marcas serias de peso muerto. ¿Marcas serias de qué tipo? Más de 1,5 veces su peso corporal. Ok, gente fuerte. Gente fuerte. Les hicieron ir al laboratorio en 2 sesiones diferentes, separadas por varios días, para asegurar una recuperación total. ¿Y qué les hacían hacer? Pues en cada sesión la cosa iba en 2 partes. Primero, construían ese perfil carga-velocidad. Los atletas hacían levantamientos con cargas progresivas, 40, 60, 70, 80 y 90% de su máximo conocido. Pero con una condición. Con una instrucción clave: mueve la barra a la máxima velocidad que puedas en cada repetición. Mientras, un aparatito muy preciso, un transductor de posición lineal, medía la velocidad de la barra al milímetro. Con esos datos ya podían calcular el L0 de ese día para cada atleta. Exacto. Y después, en la misma sesión, venía la segunda parte, la prueba de la verdad. A ver. Hacían un test de 1RM real para saber cuál era su máximo absoluto en ese día concreto. Así tenían las dos métricas, el 1RM medido y el L0 estimado, para poder compararlas. Entiendo el montaje, parece muy riguroso. Me genera mucha curiosidad saber si esta idea tan elegante del L0 aguantó el escrutinio de los datos. ¿Se confirmó esa fiabilidad que buscaban? Pues mira, los datos dijeron que sí, la idea es buena, pero ojo, que tiene su letra pequeña. En cuanto a la fiabilidad, el L0 demostró ser muy estable. ¿Cómo lo midieron? Usaron una medida estadística que se llama coeficiente de correlación intraclase, o ICC, para medirlo. Vale, el ICC. Suena técnico. ¿Hay alguna forma de entenderlo sin un doctorado en estadística? Claro. El ICC es como una prueba de puntería. Imagina un tirador. Si siempre da en el mismo sitio, aunque no sea exactamente en el centro, sus disparos son muy consistentes. Diríamos que tiene un ICC alto. ¿Entendido? Aquí, el L0 tuvo un ICC de 0,974, sobre un máximo de 1. Es una puntería excelente. O sea, que el método da resultados muy parecidos para la misma persona en días distintos. Exacto. Un 0,974. Suena casi perfecto. ¿Significa eso que ya podemos tirar a la basura el test de 1RM o hay alguna pega? Aquí viene la letra pequeña. Aunque el L0 es muy fiable, fue ligeramente menos fiable que medir el 1RM directamente, que tuvo un ICC de 0,989. Ah, Y otra forma de verlo es con la dispersión de los datos. La variación del L0 fue de casi un 5%, mientras que la del 1RM fue de un 3,5%. o sea que es un poco menos preciso que ir y medir el máximo real. Entonces, ¿por qué nos interesa? Porque la diferencia en precisión es minúscula, pero la diferencia en fatiga y riesgo es gigantesca. Estás cambiando una pequeña pizca de precisión por el beneficio enorme de no tener que llevar al atleta al riesgo absoluto. ¿Visto así? Claro. Es un trueque que, en la práctica diaria de un entrenador, casi siempre compensa. Vale, visto así tiene todo el sentido del mundo. Y me has dicho que había un punto crucial en el estudio sobre la relación entre el 1RM real y este L0 teórico. Totalmente. Y para mí, este es uno de los hallazgos más importantes. Vieron que el ratio 1RM-L0 era increíblemente estable. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, el 1RM real de una persona era siempre un porcentaje muy consistente de su L0 teórico. Ujú. Y esto se cumplía tanto para la misma persona en días diferentes como entre los distintos atletas. La variabilidad era bajísima.
¿Y por qué es tan importante que ese ratio sea estable? Porque convierte al L0 en un punto de anclaje, en un faro. Si sabemos que, de forma consistente, el 1RM de un atleta suele ser, por ejemplo, el 80% de su L0, Ujú. podemos estimar su fuerza máxima de ese día, con una precisión asombrosa sin necesidad de medirla. Calientas, haces un par de series submáximas a buena velocidad, el sistema calcula tu L0 de hoy y listo. Ya tienes una estimación muy fiable de tu 1RM para ese momento. Es como tener ese termómetro de fuerza diario del que hablábamos al principio. Exacto. Pero quedaba la segunda gran pregunta. Vale, ¿es fiable? ¿Pero funciona igual de bien que el método tradicional para monitorizar la intensidad en el día a día? Claro, la aplicación práctica. Y aquí es donde el estudio se pone aún más interesante. Compararon la precisión de predecir la intensidad real de un levantamiento usando dos modelos. El clásico de porcentaje 1RM velocidad y este nuevo de porcentaje L0 velocidad. ¿Y el veredicto fue? Que los dos métodos son válidos y precisos, pero con una condición muy clara. Solo en el rango de alta intensidad. A ver, vamos a desglosar eso. Cuando los atletas levantaban cargas por encima del 80% de su máximo, el error al predecir la intensidad real era bajísimo, menos de un 4%. Y en ese rango pesado, ¿daba igual un modelo que otro? Daba igual usar el modelo basado en 1RM o el basado en L0. Los dos eran igual de buenos. Pero ¿qué pasaba con las cargas más ligeras? Las de calentamiento o las series de técnica. Ahí la cosa cambia radicalmente. Para intensidades entre el 40 y el 70% del máximo, el error de predicción se disparaba por encima del 6%. Y eso ya es mucho. Supera el umbral que la ciencia considera aceptable para que un método sea válido. Ok, o sea que esto es una herramienta de precisión para cuando las cosas se ponen serias. Es para tus series pesadas de verdad, no para saber a qué intensidad estás calentando. Exactamente. Te dice que si un atleta está en sus series de trabajo de peso muerto, por encima de ese 80%, puedes usar la velocidad de la barra para saber con una precisión altísima qué porcentaje de su máximo de ese día está levantando. Usando el modelo L0. Eso es. Pero es que el estudio encontró algo aún más sorprendente, a intensidades muy, muy altas. ¿Así? ¿Qué pasó? Pues que al llegar al 90% del 1RM, el método basado en L0 resultó ser incluso más fiable que el método basado en el 1RM medido. Anda ya. ¿Y eso cómo puede ser? Suena totalmente contraintuitivo. Lo sé, parece raro. ¿Cómo va a ser más preciso un modelo teórico que uno basado en la medición real? La explicación es sutil, pero muy lógica. El propio 1RM, esa medición real, es inherentemente variable. Tu máximo absoluto fluctúa. Es un objetivo móvil. Vale. Cuando basas tu modelo en un único punto tan variable, esa variabilidad contamina las predicciones, sobre todo cuando te acercas a ese punto. Entiendo. En cambio, el L0 no se basa en un solo levantamiento, es una extrapolación teórica, calculada a partir de toda la línea, de varios puntos. Claro, de los ligeros, medios, pesados. Es como si promediara la información de todo el perfil de fuerza para obtener un ancla teórico más estable, menos susceptible a la pequeña fluctuación de un único levantamiento máximo. Alucinante. Por eso, paradójicamente, se vuelve más robusto cuando la cosa se pone realmente pesada. Alucinante. Entonces, en la práctica, el mensaje para un entrenador o un atleta que se toma esto en serio es bastante claro. Clarísimo. El L0, derivado del perfil carga-velocidad, es una alternativa viable, práctica y segura al 1RM para programar y monitorizar el peso muerto en alta intensidad. Te permite ajustar la carga del día basándote en cómo está el atleta de verdad en ese momento. En lugar de depender de un número que apuntaste en una libreta hace 3 semanas. Y me imagino que esto también tiene un componente psicológico importante. Saber que no tienes que enfrentarte mentalmente a un levantamiento máximo cada vez que quieres ajustar tus cargas. Desde luego. Debe quitar una barrera enorme para muchos atletas, ¿no? Totalmente. Elimina esa ansiedad del día de test. Pero, como buenos científicos, los autores también son muy honestos con las limitaciones de su estudio, lo cual le da todavía más valor. Adelante, ¿cuáles son? Pues 3 principalmente. La primera es que el estudio se hizo solo con atletas entrenados, así que no podemos dar por hecho que estos resultados se apliquen a principiantes. Lógico. Su perfil carga-velocidad será menos estable. Investigación. Su propia investigación, claro. Vale. Y la tercera limitación, que me parece importante, es sobre la propia metodología, ¿verdad? Sí, es una pequeña paradoja. Aunque el objetivo final es independizarse del 1RM, para crear los perfiles en este estudio, partieron de porcentajes de un 1RM que habían medido previamente. Ah, claro.
La investigación futura debería explorar cómo crear estos perfiles de L0 sin necesidad de hacer nunca una prueba máxima, ni siquiera al principio. Muy claro. Resumiendo entonces, este estudio nos da una herramienta súper valiosa. Confirma que la intercepción de carga, el L0, es una métrica sólida y fiable. Y lo más importante, valida que podemos usar la velocidad de la barra para saber con mucha precisión cómo de pesada es una carga para nosotros en un día concreto. Siempre que estemos trabajando por encima del 80%. Eso es. Es, en esencia, entrenar con más datos y menos fatiga. Una combinación ganadora. Sin duda. Y para quien quiera profundizar, el artículo original es una lectura densa pero fascinante. Mucho. Para los más aficionados a los datos, los análisis estadísticos que usan son muy potentes. Por ejemplo, utilizan una herramienta visual llamada Gráficos de Bland-Altman. ¿Y eso qué es? En lugar de decirte solo si dos métodos se parecen, te dibujan el error de cada uno. Te permiten ver si un método tiende a sobreestimar o subestimar la carga, y por cuánto. Es como una auditoría completa de la precisión. Esto me deja pensando en el siguiente paso lógico. Si ya podemos hacer esto, Hace sus series de calentamiento y el software no solo calcula su L0 para el día, sino que lo cruza con más datos. sino que lo cruza con su variabilidad de la frecuencia cardíaca de esa mañana, que es un indicador de la recuperación del sistema nervioso. Ostras, claro. Si el L0 es alto, indicando que muscularmente está fuerte, pero la variabilidad cardíaca es baja, indicando que está neurológicamente frito, el sistema podría dar una recomendación. El sistema podría decir, mantén la intensidad alta que tenías planeada, pero reduce el volumen a la mitad para no quemar el sistema nervioso. Eso ya no es monitorizar, eso es prescribir de forma inteligente y en tiempo real. Exacto. Una reflexión final potentísima. Pasar de medir el qué levantas a entender el cómo y por qué en tiempo real para tomar mejores decisiones. Ahí está el futuro. Para quien quiera explorar todos estos detalles, recomendamos encarecidamente la lectura del artículo original de Lee y sus colaboradores en el Journal of Sports Science and Medicine. Y para seguir desgranando la ciencia que hay detrás del rendimiento con análisis como este, no olviden seguir el canal y activar las notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras